Muy bien, muchachos. Vamos a iniciar, gracias por estar presentes. Vamos a iniciar el día de hoy con nuestra sesión. El día de hoy vamos a ver el tema de leyes de Kirchhoff, que ya nos introdujeron un poquito los compañeros en la sesión pasada. En la parte final de la sesión pasada vamos a retomarlo y vamos a ver si podemos resolver un ejercicio completo de la ley de Kirchhoff, las leyes de Kirchhoff. Pero antes, muchachos, tienen una actividad en curso y quiero ver si hay alguna duda que podamos resolver. Ya me mandaron por ahí algunas, pero desafortunadamente he estado muy ocupado, no me he dado la oportunidad de revisarlas, pero si quieren y coincide más de uno, podemos ahorita revisarlas, aprovechar esta sesión, unos minutos de esta sesión para revisarlas. Muchachos, dudas, preguntas acerca de esos problemas de rendimiento o eficiencia o rendimiento eléctrico. Profesor, en el 14 era lo que le estaba diciendo de, creo que está mal redactado. Bueno, no sé si está bien. Sí, en el 14 ya revisamos, efectivamente el 14 dice, te da un dato de resistencia interna y al final te pide calcular la resistencia interna. Entonces efectivamente ya checamos que está mal la redacción. Lo que debe de pedirte como resultado es la resistencia externa o la resistencia de carga. Eso es lo que hay que calcular, la externa. Ok, profe. ¿Vale? El dato está bien, es la resistencia interna y lo que tienes que calcular es la resistencia externa. Creo que el resultado de por ahí son de 38 ohms de ese problema. Muchachos, ¿alguien más que quiera expresar alguna duda, alguna pregunta al respecto? Voy a compartir porque creo que aquí tengo el problema que nos hace mención ahorita Alejandra. Es precisamente ¿no, Alejandra? Que dice la eficiencia es de una fuente del 95%. Sí, es ese. Okay. Sí, efectivamente esto no debe decir resistencia interna, debe de decir resistencia externa o resistencia de carga. Lo que tenemos que calcular es la resistencia que está afuera, o sea, la propia del circuito, no la que tiene dentro del circuito, no dentro de la fuente, sino la que está afuera. Bueno, ahí tenemos que cambiar como externa o de carga. Nada más como pista, muchachos, este problema, pues hay que hacer algunas cuestiones algebraicas para poder llegar a su resultado. No es algo que salga a la primera. Hay que hacer una relación entre las fórmulas, por ello nos va a quedar una cuestión que vamos a tener que reducir con álgebra para llegar finalmente al resultado que, si no mal me acuerdo, aquí son 38 ohms el resultado de esta resistencia de carga. Muchachos, ¿alguien más tiene dudas? Porque si no hay dudas, lo que me parece es que no han intentado resolverlos. Creo que esa es la verdadera realidad. ¿No? ¿Nadie más, muchachos? Profesor, Sí. yo tenía duda con ese problema, pero bueno, ya con lo que dijo, pues quería ver si lo podría resolver, porque yo la verdad no pude llegar al resultado. De este que estamos viendo ahorita. Bien, vamos a aprovechar y vamos a hacerlo, porque sí, efectivamente hay que hacerle un poquito de talacha, pero bien, vamos a aprovechar y lo hacemos de una vez. A ver, muchachos, vamos a hacer, como dice que es una fuente de eficiencia luminosa, lo que tengo que hacer primero es dibujar un circuito simplificado. Desde luego, un circuito simplificado es un circuito que tiene una fuente. Voy a poner aquí la fuente
fuente de fuerza electromotriz que tiene una resistencia interna característica pues de los materiales con que está fabricado esa fuente, y tiene aquí una resistencia de carga, una resistencia externa a esta resistencia R. Aquí es una resistencia interna, lo voy a llamar RI, y aquí hay una fuente de fuerza electromotriz E. Bien, entonces este es un circuito simplificado que nos representa este problema, y bueno, debemos de ver que hacia la parte externa del circuito tenemos unos bornes, que es ahí donde se entrega el voltaje de esta fuente. Entonces aquí debe de haber un voltaje. Un voltaje que en conjunto con estas resistencias, pues lo que va a generar es una corriente circulante a través de este circuito. Los datos que tenemos aquí es que esta fuente de fuerza electromotriz, esta que está aquí, es de 20 volts. Y la resistencia interna nos dice que es de 2 ohms. Esta resistencia aquí es de 2 ohms. Bueno, es un omega, 2 ohms. Y el otro dato que tenemos es que la eficiencia de esta fuente es de 95%. Bien, entonces vamos a partir de ahí. Vamos a empezar a escribir por acá nuestros datos. Tengo que la eficiencia de esta fuente es de 95%. Esta eficiencia la puedo expresar, como ya les decíamos, en porcentaje, o la puedo expresar en un decimal. Si divido esta cantidad nuevamente entre 100, puedo expresar esa eficiencia como simplemente 0.95, como un número que no tiene unidades y que es 0.95 para empezar. Y después me pide determinar la resistencia, esta resistencia de carga. Eso es lo que no conozco, esta es mi incógnita. Y para eso pues tengo que recordar las ecuaciones. Por principio, la ecuación que me define esta eficiencia, muchachos. ¿Cómo puedo obtener la eficiencia de un circuito eléctrico? ¿A qué es igual la eficiencia? ¿Ideas? ¿Sugerencias? ¿Alguien que se acuerde? La fórmula es potencia utilizada entre potencia total por 100. Ok, vamos a dejarlo como la voy a utilizar aquí en decimal, nomás vamos a dejarla en potencia útil, o potencia utilizada, como dijiste, entre potencia total. Y entonces, este valor ya lo conocemos, es este 0.95. Necesitaríamos determinar cuánto vale la potencia útil y cuánto vale la potencia total para poder de aquí tratar de llegar a este resultado, a determinar cuánto vale esta resistencia. Bueno, por principio de cuentas vamos a ver cómo podría yo calcular la potencia útil de este circuito. ¿A qué sería igual esta potencia útil? Desde luego, si no conozco el valor de una variable, puedo usar su variable y expresarlo de una manera algebraica, como una ecuación. ¿Cuánto vale? ¿A qué es igual la potencia para empezar? A corriente al cuadrado por resistencia, profe. Corriente al cuadrado por resistencia, muy bien. En este caso, como es un circuito serie, la corriente que circula por todos los elementos es la misma, entonces simplemente es la corriente al cuadrado por la resistencia. Pero como quiero la potencia útil, ¿cuál resistencia es? ¿Esta R, esta RI o toda? Toda. Recuerden, va de nuevo la pregunta. Lo que No, quiero es es la solo potencia la útil. Solo la R, La potencia útil. resistencia externa. Recuerden que la potencia útil es lo que está fuera del circuito,
de fuera de la fuente, pues, parte del circuito, pero fuera de la fuente. Aquí es la potencia útil. Entonces, si lo que necesito es la potencia útil, la única que me va a generar potencia útil es esta resistencia. Entonces, la potencia útil es, así como nos había dicho Ashley, la corriente al cuadrado por la resistencia, pero por la resistencia externa, que es la que genera potencia útil. Ok, ya tengo expresada la potencia útil. No conozco ni la corriente ni la resistencia, pero ya sé que es, esta potencia la puedo calcular multiplicando el cuadrado de la corriente de este circuito por la resistencia. Bien, ya tengo este término. Me haría falta determinar cómo puedo calcular la potencia total. Ahora sí. Sumando la potencia útil con la potencia de pérdida. Esa es una primera posibilidad, sí. La potencia útil más la potencia de pérdida. Pero entonces yo ya tengo aquí la potencia útil, que es I cuadrada R, ya conozco esta. Me haría falta determinar cuánto vale la potencia de pérdida. ¿Cómo puedo determinar la potencia de pérdida? Podría ser voltaje al cuadrado sobre resistencia. Vamos a ver. ¿Alguna otra manera? Aquí me interesa, como También, tampoco conozco el voltaje, a lo mejor me interesa más ponerlo en función de corrientes y de resistencias. ¿Cómo podría calcular esta potencia de pérdida aquí? En función de corrientes y de resistencias. corriente al cuadrado por resistencia interna. Muy bien, gracias. Corriente al cuadrado por resistencia interna. Lo que nos dijo antes, ¿quién fue? No sé si fue Jesús o fue García Martínez. Es correcto también, pero aquí nos es más útil expresarlo en función de la resistencia, porque como tampoco conocemos este voltaje, nos meteríamos un poquito más en rollos. Ok, ya tengo aquí la potencia de pérdida expresada en función de corriente, pero no es corriente 2, es corriente al cuadrado. El cuadrado de la corriente. Por la resistencia interna. Entonces ya tengo la potencia de pérdidas y ya tengo la potencia útil, y entonces puedo calcular sin problema la potencia total. Entonces esta potencia total va a ser la potencia útil, que es I cuadrada por R, por la resistencia externa, más la potencia de pérdidas, que es I cuadrada por la resistencia interna. Y de todos estos valores, lo único que conozco es esta resistencia interna, entonces puedo sustituir su valor porque es de 2 ohms. Entonces, si sustituyo esto, y bueno, y para continuar, veo que la corriente está ahí, y digo I cuadrada y escribo I2, perdón, es causa de la dislexia. Entonces, no son I2, sino son I cuadrada. Veo que I cuadrada es un término común, entonces puedo factorizar I cuadrada. Me queda multiplicada por R, que es la resistencia externa, más RI, que es la resistencia interna. Y como decía yo, RI sí la conozco, entonces puedo sustituirla por su valor. Me queda que esta, volví a decir I cuadrada y escribí I2, I cuadrada por R más 2 ohms, que es el valor de la resistencia interna. Bueno, ¿estamos de acuerdo hasta ahí, muchachos? ¿Sí me van siguiendo? Sí, Sí, profe. profe. Bien, entonces ya tenemos aquí el valor de la potencia total, ya tenemos este valor de la potencia total, pues ya tenemos todo. Como aquí en la potencia total está esta R que yo conozco, pues voy a despejar de esta ecuación la potencia total.
¿Qué hago para despejar la potencia total? Lo voy a quitar de aquí, la voy a pasar para acá. Y me queda que la potencia total por la eficiencia va a ser igual a la potencia útil. Y entonces dejo la potencia total aquí, que es, bueno, voy a quitar la eficiencia de aquí, la voy a pasar dividiendo. Y entonces la potencia total va a ser igual a la potencia útil entre la eficiencia. Y ahora tanto la potencia útil como la eficiencia la conozco, incluso la potencia total, voy a sustituir sus valores de acuerdo a lo que ya encontré. La potencia total para empezar es I cuadrada. La potencia total es I cuadrada por R más 2 ohms. Eso es esta potencia total que encontramos aquí. Por otra parte, eso va a ser igual a la potencia útil, que fue lo primero que calculamos, que es esta I cuadrada, por R, y eso dividido entre la eficiencia, que dijimos que es 0.95. Perdón, bien, entonces ya vamos a, nuestro objetivo es determinar cuánto vale esta R que está de los dos lados. Pero bueno, lo primero que tenemos que hacer es quitar esta corriente al cuadrado para poder quitar estos paréntesis de aquí y poder sacar esta R de este término. Entonces vamos a despejar de aquí esta corriente y la vamos a pasar para acá junto con la eficiencia. Y entonces me dice que R más 2 ohms va a ser igual a I cuadrada R, que es la potencia útil, por I cuadrada, otra vez dije I cuadrada y escribí I2, es I cuadrada, que estoy despejando de acá, por 0.95. Bien, entonces veo que aquí tengo I cuadrada en el numerador, I cuadrada en el denominador, y esto ya reduce esta ecuación, y me queda entonces que R más 2, bueno, esto estaba entre un paréntesis, R más 2 ohms, va a ser igual a R entre 0.95. Necesito juntar, ¿qué necesito hacer aquí? Juntar las R's en un punto. Pero entonces necesito quitar este término de aquí, lo voy a pasar para acá multiplicando, y me va a quedar que 0.95 multiplicado por R más 2 ohms eso va a ser igual a R solita. Si hago este producto me va a quedar que 0.95 de R es decir, voy a multiplicar este por este y este por este, va a ser igual a, más 0.95, muchachos, por 2, ¿cuánto me da? 1.9. 1.9 ohms, ok, gracias, 1.9 ohms. Y esto va a ser igual a R. Y entonces, pues ya tengo aquí R y R, tengo que juntar las R's, voy a pasar esta R para acá. Y me queda que R
menos 0.95 de R va a ser igual a este 1.9 ohm que estaba aquí. Muchachos, ¿cuánto es R menos 0.95 de R? 0.05. Ok, 0.05 de R va a ser igual a 1.9 ohms. Y entonces de ahí puedo encontrar el valor de R sin ningún problema, porque despejo este 0.05, lo paso dividiendo. Me va a quedar que es 1.9 ohms entre 0.05. ¿Cuánto me da eso, muchachos? .9 entre 38 ohms. 38 ohms. Que es el resultado que viene indicado ahí, creo. Y así de fácil y así de sencillo se llega a este resultado. Nótese mi tono irónico, ¿eh? Muchachos, dudas, preguntas, comentarios. No, profe. No, profe. Sí No, quedó claro. profe. Gracias, Monroy, ¿sí quedó claro? Sí, maestro, gracias. Ok, bueno, pues ya está, ya tienen uno para que a la hora que lo pasen, pues váyanlo razonando y a lo mejor por ahí hay alguno que tiene un procedimiento similar que realizar. Lo que hay que recordar es que no siempre vamos a poder trabajar con números directamente, sino a veces vamos a tener que trabajar con literales, como en este caso, para poder llegar a un resultado. Para poder llegar a un resultado simplemente no. Correcto, sí es. Bien, muchachos, entonces, si no hay alguna duda adicional, muchachos, vamos a empezar con el tema del día de hoy. Vamos a empezar a revisar las leyes de Kirchhoff y el procedimiento para solucionar circuitos de leyes de Kirchhoff. Muchachos, pregunto, ¿dudas adicionales o pasamos a lo que sigue? Profe, yo le había mandado una duda desde ayer. Bueno, no me acuerdo. Desde el lunes, ¿no? Que dejó la tarea, pero del problema 16 y 17. Que si le cambiaba un dato, sí me daba todos los demás resultados, todos. Ajá. O sea, estaba mal. Y, Aparentemente está mal el ajá, cálculo. la adjunté ahí mismo en la tarea. Cómo lo resolví, así tal cual como está el problema y cómo lo resolví cambiándole ese pequeño dato. Ok, la verdad es que no he tenido oportunidad de revisar, he estado muy ocupado con el trabajo por la tarde y no me he dado oportunidad de revisarlo, pero dame oportunidad de revisarlo y si fuera el caso, si fuera el caso lo que tú me comentas, pues publicamos ¿cómo se llama? Una corrección para todos, ¿no? Para que también, para compartirlo con los compañeros y que les salga, ¿no? No me recuerdo hasta ahorita que me hayan planteado también ese mismo problema a otros compañeros. Pero igual déjame revisar porque también tengo, aparte del tuyo, tengo otros 2 requerimientos pendientes. Pero igual tenemos oportunidad en la siguiente sesión bueno, que son para el viernes, ¿verdad? Bueno, no se preocupen, de todas maneras. Lo importante es que, aunque no lo entreguen bien, en la siguiente podamos ver cómo se resolvía si es que quedó la duda. ¿Vale? Sí, profe, sí. Ok, gracias. Muchachos, ¿alguien más que quiera comentar algo?
Hablen ahora o callen para siempre. No, profe. No, profe. Ok, gracias. Perdón. Entonces, el día de hoy, muchachos, vamos a retomar lo que ya nos empezaron a hablar los compañeros en la sesión pasada, en las exposiciones de la sesión pasada, en relación a las leyes de Kirchhoff. Aquí lo que tenemos representado en esta primera lámina, de hecho es la del título, algunos de los elementos que debemos recordar, que debemos identificar para poder hablar un lenguaje estándar y entender todo de lo que estamos hablando. Por principio de cuentas, lo que está aquí representado entre estos 4 puntos A, B, C y D, es lo que podemos identificar como una malla, es decir, una trayectoria cerrada, que nosotros podemos recorrer en el circuito en la dirección que queramos, pero una vez que recorramos esta parte del circuito, pues vamos a llegar al mismo punto y vamos a ver que es una trayectoria cerrada. Esto es lo que se llama una malla. Desde luego en esa malla pues puede haber elementos como resistores o puede haber elementos como fuentes dentro de esta malla. Y estas líneas, por ejemplo, que aquí donde está el resistor y donde está la fuente, esto es lo que se llaman ramas. En este punto A, por ejemplo, tiene 2 ramas que llegan a él, este punto B también tiene 2 ramas que llegan a él, y así sucesivamente. Bueno, esto es interesante para identificar precisamente estos elementos del circuito. Este es un circuito que tiene una sola malla. Eso nos va a servir para cuando apliquemos la segunda ley de Kirchhoff. Y esto otro que está representado aquí es un nodo, este punto negro que está aquí al centro, en donde confluyen todas estas ramas. Esta línea que llega aquí es una rama, esta línea que llega aquí es otra rama, esta que donde hay una fuente es otra rama, y esta donde hay una fuente es otra rama. Aquí hay 4 ramas que confluyen en este punto, y por esa razón esto se llama un nodo. Voy a poner aquí una anotación. Ya sabemos que esta es una malla. Y esto que está aquí es un nodo. Un punto donde confluyen más de 2 ramas. Estas serían las ramas. Y entonces en esta rama lo que está representando es precisamente la primera ley de Kirchhoff, que por ahí nos hablaron ya, que se refiere a la cuestión de las corrientes. En este caso vemos que en este nodo confluyen 4 ramas, y en cada una de esas ramas debe de haber una corriente. Y entonces, por ejemplo, aquí tenemos una corriente 1 que sale de este nodo, una corriente 2 que entra a este nodo, una corriente 3 que entra a este nodo, y una corriente 4 que sale de este nodo. Entonces, hay que recordar que la primera ley de Kirchhoff se refiere precisamente a las corrientes que entran y salen de un nodo. Y bueno, ahorita lo retomamos en la siguiente lámina. Por acá, por la parte de abajo, tenemos otra vez otro circuito, pero que aquí ya vemos que está es más completo, y entonces ya tiene más elementos que podemos identificar. Bueno, de hecho los elementos que podemos identificar son los mismos que podemos identificar arriba. Aquí ya de hecho nos está marcando lo que son los nodos para aplicar la primera ley de Kirchhoff, o la ley de las corrientes. Aquí estos puntos donde confluyen, en este caso 1, 2, 3 ramas, aquí hay un nodo, en este nodo 2, aquí hay 1, 2, 3 ramas, y entonces recordamos que un nodo es un punto en donde confluyen al menos 3 ramas. Por acá abajo también hay nodos, nada más que no están marcados. Aquí tengo 1, 2, 3 ramas que confluyen en este punto, y aquí tengo 1, 2, 3 ramas que confluyen en este punto. Entonces estos puntos que están aquí marcados también son nodos del circuito.
La pregunta, muchachos, es ¿cuántas mallas tiene este circuito? ¿Alguna idea? ¿Serían 3? Muy bien, sí, serían 3 mallas porque este circuito, si nosotros agarramos, elegimos una trayectoria, partimos de un punto, por ejemplo aquí, y recorro para hacer una trayectoria cerrada, voy a ver que aquí tendría una primera malla. Y lo mismo podría ser si empiezo por acá en este siguiente punto, podría generar una trayectoria cerrada y regresar a este mismo punto y entonces tengo aquí una segunda malla. Y lo mismo ocurre si empiezo, no sé, por acá y recorro esta parte del circuito hasta generar una trayectoria cerrada, entonces tengo una tercera malla. Muy bien, gracias. Entonces son 3 mallas las que componen este circuito. Y como estas 3 puede haber 4, 5, 6 o 10 mallas que componen este circuito eléctrico o este sistema eléctrico. Pero bueno, para fines prácticos y pacíficos de este curso únicamente vamos a centrarnos en un circuito que tiene máximo 2 mallas y 2 nodos. Entonces, no se espanten, no va a ser tan grande. Lo que tenemos en esta última imagen es una aplicación de estas leyes de Kirchhoff que pudiera ser un circuito como este, que es un circuito puente. Si esta resistencia que estuviera aquí, que está aquí, se cambiara por un galvanómetro, por ejemplo, este circuito podría utilizarse para medir resistencias pequeñas de manera muy precisa. De hecho, existe un instrumento de medición que se basa en este principio de colocar resistencias en esta conexión que se llama puente y en la parte central colocar un galvanómetro y de la deflexión de ese galvanómetro medir de manera muy precisa resistencias muy pequeñas. Entonces esa sería una aplicación de estas leyes de Kirchhoff. Muchachos, ¿hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? No, here. No hay. No, No, maestro. profe. Vale. Vamos entonces avanzando. Aquí lo que tengo representado un circuito. Vamos a identificar nuevamente aquí los elementos de este circuito. Aquí lo que tenemos en esta primera instancia es una malla. O sea, si yo empiezo en cualquier punto y recorro de manera de encontrar una trayectoria cerrada, encuentro una primera malla. Igual para este lado de esta parte del circuito, donde quiera que yo me coloque y empiezo a hacer un recorrido a través de todos los elementos y regreso a este mismo punto, entonces veo que hay otra malla. Y las mallas, como ya está aquí simbolizado, las voy a numerar o las voy a nombrar con un número romano. Desde luego hay muchos procedimientos y cada quien tiene un procedimiento adecuado, que tienen similitudes y tienen diferencias. Yo les voy a enseñar, desde luego, voy a mostrar el que yo utilizo. Y las cuestiones básicamente son de nomenclatura y de convenciones, pero cualquiera, el que más ustedes, con el que más ustedes se identifiquen, cualquiera les puede servir para resolver, todos son correctos. Entonces aquí yo identifico que este circuito tiene 2 mallas y las numero con un número romano. Esta es la malla 1 romano y la malla 2 romano. Y entonces lo que tengo que identificar a continuación son los nodos de estos 2 circuitos y entonces voy a buscar puntos en donde confluyan más de 3 o más ramas. En este caso veo que aquí en este punto C llega esta rama y llega esta otra rama y llega esta otra rama. Entonces aquí en el punto C lo que tengo precisamente es un nodo. Voy a marcar con un color diferente para poder identificar. Esto que tengo aquí es un nodo. Y si lo reviso en la parte de abajo, tengo algo similar. Tengo algo similar porque aquí, en donde está este punto D, llega una rama, llega otra rama, llega una tercera rama, y entonces en ese punto donde se juntan 3 o más ramas, identifico que se encuentra colocado un nodo.
Entonces aquí ya tengo identificados en este circuito 2 nodos. Y también, pues una vez que los tengo identificados, los tengo que nombrar. La convención que yo voy a utilizar es los nodos los voy a numerar, los voy a nombrar con letras. Este nodo, que es el primero que encontré, lo voy a llamar el nodo A. Y este nodo, que es el segundo que encontré, le voy a llamar el nodo B. Ahorita vamos a obviar la nomenclatura que ya tenía este circuito y esta es la que vamos a utilizar. El nodo que está aquí arriba lo llamamos A, el nodo que está acá abajo lo llamamos B. Entonces ya identificamos los circuitos, pero ya identificamos las mallas, identificamos los nodos en el circuito, y algo que también tenemos que hacer, que es muy importante, es que en todas las fuentes que estén en el circuito, en cualquier parte del circuito, tenemos que identificar cuál es la dirección del incremento de potencial, es decir, marcar esas fuentes en qué dirección incrementan el potencial, es decir, cuando van de un potencial negativo a un potencial mayor que un potencial positivo, es decir, ¿qué voy a hacer en una fuente? Voy a indicar mediante una flechita la dirección en que el potencial se incrementa. En este caso, esta fuente, para que el potencial se incremente, tiene que ir de menos a más. Entonces, aquí voy a poner una flechita en esta dirección. Y lo mismo